la oportunidad de estar en esta feria del Libro de las Palmas, que además renace después de unos años un poco complicados, ¿no?, que hemos vivido todos, ¿no?, con este lío del COVID. Y la verdad que es un placer poder estar además aquí con Pablo, que es un buen amigo al que conozco desde hace muchos años y con el que creo que compartimos esa pasión por el continente africano, ¿no?, que es nuestro continente y del que desgraciadamente creo que desconocemos tantas cosas, ¿no?, pese a estar ahí al ladito, ¿no? Tenemos aproximadamente 35, 40 minutos, así que vamos a tratar de exprimirlos al máximo. Yo me acabo de leer el libro de Pablo y le comentaba antes, ¿no?, que he disfrutado muchísimo de la lectura por muchas razones. Pero antes que nada yo quería que nos contaras un poco el germen, ¿no?, de este libro, de dónde viene, por qué sentiste la necesidad de escribirlo y sin hacer mucho spoiler, contarnos un poquito de qué va la historia, ¿no? Vale, pues nada, en primer lugar, muchas gracias a la Feria de Las Palmas. Hacía unos cuantos años que no venía, así que volver a la feria, genial, estupendo. Muchas gracias por la invitación y estar aquí con Pepe Naranjo, al que admiro, y en la respuesta que le daré, él tiene mucho que ver en lo que me ha preguntado. Pero sí, el libro, el origen es bueno, yo llevo 25 años trabajando con África, bueno, desde distintos cargos como economista, después también en el gobierno de Canarias, ahora desde la Cámara de Comercio en Tenerife, y siempre tengo la sensación de que desconocemos África, ¿no?, de que se desconoce casi todo sobre África, ¿no? Y entonces mi idea es escribir una trilogía vinculada a la situación geográfica de Canarias y África, evidentemente, ¿no? Entonces el primer libro fue Tal vez Dakar, que ya publiqué hace unos años sobre Senegal y las culturas negras, y ahora tocaba el turno para Marruecos, Mauritania, Sáhara, que es lo que tenemos más cerca, ¿no? Entonces lo que quería contar es, bueno, pues qué es lo que sucede allí, ¿no? Qué es lo que sucede en la zona, en la región. Hay muchos clichés, mucho desconocimiento, y quería meterme de lleno en la historia, bueno, a partir de la historia, para contar lo que sucedió, digamos, quizás a lo largo del siglo XX, con mucha presencia, evidentemente, del conflicto del Sáhara, que está ahí, por medio de dos personajes, dos empresarios canarios que se desplazan uno a Mauritania y otro a Marruecos, y que le van sucediendo una serie de aventuras, una serie de enigmas, una serie de misterios, ¿no? Y entonces se aprovechan para contar, pues, las dos historias, ¿no? La parte más de la aventura y la parte histórica, y la idea es que podamos tener al final una idea bueno, de cómo es la región, ¿no? El, no puedo obviar hacerte la pregunta de cuál es el tercero, ¿no?, porque ya hablas de Dakar, ¿no?, y las culturas negras, como dices tú, y en este libro, como dices, está recogido la historia, la actualidad también de Marruecos, bueno, porque está flotando por ahí, ¿no?, el conflicto del Sáhara, está flotando por ahí el tema yihadista y toda esta problemática que hay, ¿no?, que es de tanta actualidad, ¿no? Bueno, primero preguntarte, porque ya de repente dices, hay un tercero, ¿no?, que saldrá. No sé si ya lo tienes un poco en preparativos o solamente es una idea en la cabeza, pero me da la curiosidad saber de a dónde nos vas a llevar, ¿no?, con ese tercer libro. Bueno, la verdad que me estoy adelantando un poco porque todavía no he empezado ni sé qué historia voy a contar, ¿no? Pero lo que falta es falta Cabo Verde, y también falta a lo mejor la Macaronesia, también falta, ¿no? Y también falta a lo mejor, hay historias buenísimas de Canarias con San Antonio de Texas, con Montevideo, también con Uruguay, aparte de las conocidas de Cuba y Venezuela, ¿no? Entonces me gustaría, dentro de esa tricontinentalidad, ¿no?, pues intentar orientarlo por ahí, pero vamos, que todavía es muy pronto para que diga nada, ni sé qué historia va a ser. En tu libro, Pablo, hay aventura, misterio un poco, ¿no?, porque hay una trama se van encontrando, ¿no?, una serie de objetos que van abriendo candados, etcétera, ¿no? No quiero hacer mucho spoiler tampoco, pero hay, digamos que ese hilo conductor, pero constantemente hay alusiones, referencias históricas, ¿no?, constantemente. De hecho, hace saltos en el tiempo también. Te comentaba ayer que creo que lo que has conseguido es que esos saltos no chirríen, ¿no?
no produzcan ninguna estridencia al lector cuando lo lee, ¿no? Y creo que eso no es fácil a veces, ¿no? Porque hace saltos geográficos y temporales, ¿no? Entonces, eso quizás si no se hace bien puede inducir a cierta confusión, pero creo que tú lo manejas con soltura, ¿no? Y aparecen Mokhtar-ul Dada, aparecen referencias a santones religiosos del siglo pasado. Se nota que hay una gran labor de documentación. Y luego lo que te comentaba ayer, que creo que para mí es muy importante, ¿no? En este libro, hay un mensaje de tolerancia, ¿no? Que no sé si era el objetivo o te salió de manera un poco natural, ¿no? En el Islam, que hay tantas, quizás prejuicios, ¿no? En Occidente contra el Islam, ¿no? Y yo personalmente, que vivo en un país musulmán, como es Senegal, o mayoritariamente musulmán, te agradezco mucho ese esfuerzo, ¿no? Sí, gracias Pepe. Hay un gran trabajo de documentación, ¿no? Y además una documentación tremendamente complicada porque para intentar explicar el Islam de una manera entendible, accesible, pues para mí era tremendamente difícil, ¿no? Porque primero tenía que entenderlo yo. Y yo no soy, antes estaba Benjamín Prado y decía, yo no soy historiador, yo soy novelista, ¿no? Yo no soy historiador tampoco, soy novelista y en todo caso economista, ¿sabes? Pero no tenía, digamos, la base, una base teológica o sociológica o psicológica para comprender bien la complejidad del Islam, ¿no? Entonces he tenido que documentarme muchísimo y acudir a ayuda, evidentemente. Había habido momentos que leía historia del pensamiento islámico y no entendía lo que leía, ¿no? O recuerdo un libro que se llamaba Crítica a la razón árabe, que no entendía nada, ¿no? Y entonces tenía que acudir a expertos con los que hablaba, a leer más y al final a intentar, bueno, resumir de una manera entendible eso con un mensaje efectivamente de tolerancia, ¿no? Con un mensaje de tolerancia. Bueno, también no es que sea un libro buenista, ¿no? Tampoco pretende ser un libro buenista porque también plantea muchos conflictos, ¿no? Pero bueno, yo soy de los que piensa que estamos aquí al lado de África, como tú, que tenemos un montón de cosas que hacer juntos, que hay un gran desconocimiento de nuestros dos mundos y que bueno, que hay muchos clichés y muchas ideas que, digamos, ensombrecen otras cosas, otras cuestiones, ¿no? Y a veces lo que prima son más ideas, a veces lo que priman son más ideas, bueno, unos clichés más conflictivos, más negativos, cuando también hay cosas muy interesantes que contar que nos aproximan, no que nos separan, ¿no? Y el Sáhara Occidental, ¿no? Que es un pedazo de jardín en el que te metes. Y me encanta, ¿no? Porque yo creo que lo resuelves un poco reflejando distintas posturas, ¿no? Que conviven en el propio Sáhara, entre aquellos que quieren una cosa y otros que quieren otra, pero tremendo jardín. ¿No tenías como miedo a lo que se pudiera luego pensar o decir, es que Pablo apoya esto o apoya lo otro, ¿no? Tengo miedo todavía. Porque claro, eso es un tema tan sensible, ¿no? Sí, no, era lo más difícil, ¿no? Lo más difícil era reflejar, bueno, por el tema de Sahara está a saco, ¿no? O sea, no es el tema principal, porque el tema principal es la comunicación, ¿no? El conocimiento mutuo, pero el Sahara está de lleno. Y tuve que leer muchísimo sobre el Sahara, y además es una lectura muy difícil, porque el Sahara es muy difícil encontrar, creo yo, lecturas neutrales, ¿no? Porque al ser un tema partidarios de unos o de otros, pues siempre cuando lees una cosa tiene una visión o la otra visión, ¿no? Y yo quería intentar reflejar las dos visiones, pero sin juzgar nada y sin, bueno, y sin resolver nada, sino porque yo creo que la función del novelista, lo decimos siempre, no es afirmar, sino plantear preguntas, ¿no? Plantear cuestiones, cómo fueron los hechos, cómo fueron algunos hechos que después yo evoco especialmente, ¿no? Y que después que sea el lector el que saque sus propias conclusiones, el que se sitúe como se quiera situar, ¿no? Y bueno, ahí está ese ejercicio, ¿no? Tenía miedo porque claro, es un tema que tiene muchas aristas, y después también porque la documentación es casi infinita, hay tantísimo que en un momento hay que decir, me paro y no leo más, porque es que si no, no voy a terminar nunca, ¿no? Y además les tengo que confesar que cuando lo estaba leyendo, bueno, Pablo ya me había dicho algo,
pero de repente leyendo en las páginas aparece mi nombre, o sea, de repente como convertido en un personaje literario. Y claro, cuando uno lo ve así, dice, hostia, pues mira, ahí estoy ya para la posteridad, ¿no? Y además les digo para que lo lean, cuando les recomiendo mucho, ¿no? La verdad, que lo lean. También les voy a proponer una especie de juego porque de alguna manera Pablo Martín Carvajal también de alguna manera sale en el libro. Hay un personaje inspirado, digamos, en ti mismo, ¿no? En su faceta más de político, con lo cual es muy divertido, yo creo, ese juego que haces tú entre la ficción y la realidad, ¿no? Te mueves en una especie de permanente saltar de una cosa a la otra, ¿no? Y a mí, eso me parece muy divertido también, ¿no? Sí, para mí es divertido, ¿no? Efectivamente hay un tipo que se parece a mí, aunque no soy yo, afortunadamente, pero también está presente Pepe Naranjo, ¿no? Pepe Naranjo está presente. Además, Pepe Naranjo está presente no solamente cuando se le nombra, que se le nombra varias veces a lo largo de la novela, sino está presente en el espíritu del personaje de Álvaro, ¿no? Que es una persona que ha leído a Pepe Naranjo, que ha seguido a Pepe Naranjo y que un poco quiere ser como Pepe Naranjo, ¿no? y eso está muy enfocado también al libro de Pepe, ¿no? Al libro de Pepe. Yo cuando leí El río que desafía el desierto, a mí me encantó. Yo conozco a Pepe hace muchos años y lo he seguido siempre, ¿no? Pero siempre me daba un poco de envidia las decisiones que tomó Pepe Naranjo, ¿no? Las decisiones que un día tomaste, Pepe, decidiste dejar tu puesto de trabajo aquí en la provincia y con 600 euros en el bolsillo, me acuerdo perfectamente, te fuiste a Dakar dejando todo y a la aventura, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo, bueno, ha pasado ya 10 años desde entonces, ¿no? Pero ¿cómo te ves tú después de cuando empezaste con 600 euros en el bolsillo? ¿Cómo te ves tú? Yo recuerdo que... Más mayor, Más Pablo. mayor, ¿no? Pero espera, yo recuerdo que tú tenías un personaje que se llama Mungo Park. Mungo Park, que es el nombre en su libro a Mungo Park, que es un explorador no recuerdo qué siglo, que se va para África y acaba bueno, de aquella manera muerto en un río en el río Níger, ¿no? Y yo decía, pero es que Pepe es como Mungo Park, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, para escribir tu libro, para tomar esa aventura, ¿qué es lo que te une a ti, a un personaje, a un explorador como Mungo Park? Bueno, yo creo que de alguna manera todos tenemos la curiosidad, todos somos un poco exploradores en la vida, ¿no? Cada uno en su ámbito, digamos. A uno le gusta más unas cosas, a otros le gusta. A nosotros, por las razones que sea, hemos confluido en esta África que tanto nos encanta, ¿no? Y yo también coincido contigo, ¿no? En que hay un enorme desconocimiento de tantas cosas. Y yo, después de 11 años, me preguntaba, pues efectivamente estoy más mayor, pero sigo igual de ignorante de un montón de cosas de África. Yo creo que África lo que tiene es que es tan grande, es tan diversa, es tan compleja, que 11 años después de estar viviendo allí, uno sigue teniendo la sensación de que el camino por recorrer para entender, ¿no?, cosas es enorme, ¿no? Y hay que seguir avanzando, ¿no?, y profundizando en las cosas, ¿no? Me sigo sintiendo un amateur, ¿no?, en África. Y no lo digo por decir, bueno, es absolutamente cierto, ¿no? Hay tantas etnias, hay tantas culturas, hay tantas lenguas, hay tantas historias, ¿no? Y yo creo que a Mungo Park, que Mungo Park fue un explorador que intentaba, pues eso, recorrer el río Níger desde su desembocadura, ¿no? Que es un río fascinante, desde entender el río Níger primero, ¿no? Cómo funciona, dónde nacía, desde el Futa Yalon en Guinea, recorre un montón de países, ¿no? Y a la vez ha sido cuna de grandes culturas y de grandes civilizaciones, ¿no? El imperio de Mali, el imperio Songhai, la llegada luego de los marroquíes y de los españoles hasta Tombuctú, hasta Gao, ¿no? Y bueno, y encontró la muerte, ¿no?, en Nigeria, ¿no?, en la actual Nigeria. Y yo creo que compartimos de alguna manera pues simplemente esa curiosidad que es tan humana, ¿no?, la de querer descubrir y de querer ver lo que hay detrás de esa montaña, ¿no?, que está delante, y que yo creo que es común a todos, ¿no? Y ese es un poco el leitmotiv, ¿no?, el de tratar siempre de aprender y de descubrir cosas, ¿no? Y después hay momentos en el libro de Pepe que hay algunos momentos que son memorables, ¿no?
Yo tengo uno apuntado aquí que le pregunté una vez, ¿no? Me animo y te pregunto otra vez, Pepe. Dice, cuando estás en Gao, Pepe, en Gao, antes hablabas del río Níger, y te reúnes allí con un señor, ¿no? Y te dice, mis antepasados marroquíes y españoles llegaron a Gao en 1591. Se hicieron con el control de la ciudad y se casaron con mujeres Shongai. Nosotros venimos de ese mestizaje. Desde entonces hemos guardado los símbolos de aquel poder, la bandera, la corona, los tambores que usamos para llamarnos entre nosotros. Somos los Amra, los andalusíes, y estamos orgullosos de nuestro origen. Mi padre fue el jefe tradicional de esta comunidad durante 40 años, y ahora lo es mi tío. Ya sabes quién soy yo. ¿Y tú quién eres? Esa fue una entrevista. Yo estaba en Gao después de la ocupación yihadista, que es el tema que tú tocas, ¿no? El tema del yihadismo. Después de la ocupación yihadista del norte de Mali, yo estuve un mes en Gao y fui a hacer una entrevista a este señor, al tercer alcalde de la ciudad, que es el único que se había quedado en la ciudad durante la ocupación, ¿no? Y lo que pasa con los periodistas, que vamos siempre como las locas, ¿no? Y yo llegué allí corriendo a las prisas y tal. Bueno, tal, oiga, ¿usted qué opina, no? De tal cosa, ¿no? O cuénteme no sé qué, ¿no? Y entonces, claro, aquel hombre... yo publico esta historia un poco en el capítulo que dedico a la importancia del saludo en África, ¿no? Porque es así, ¿no? Allí donde vayas, independientemente de que sean los pueblos del norte, del sur, hay como esa sensación de que el saludo es muy necesario para reconocer al otro, ¿no? Para saber quién es, ¿no? Entonces, dependiendo de quién sea, pues habrá un tipo de relación u otra, ¿no? Y con este hombre, pues él me paró en seco, ¿no? Me dijo, bueno, espera, primero te voy a decir yo quién soy, ¿no? Y entonces me explicó esto, ¿no? Literalmente. Entonces, claro, yo que iba a hacer una entrevistilla, de repente me encuentro a este hombre que me está contando, ¿no? Algo grandioso que a través de los siglos ha llegado hasta hoy y cómo ellos han conservado los símbolos de poder y culturales de ese grupo que llegó del norte y que se instaló efectivamente a finales del siglo XVI en el norte de Mali, en esta curva del Níger tan maravillosa de la que Antonio Lozano, nuestro queridísimo Antonio Lozano, tanto nos habló, ¿no? Y fue como una lección de vida también, ¿no? De decir, oye, Pepe, no vayas tampoco apurado y con prisas por todos lados, porque esta gente pues tienen un pasado, tienen una historia que contar, ¿no? Y que vale la pena hacer el esfuerzo de, más allá de la actualidad, de la entrevista, más allá del día a día, ¿no? De escuchar, ¿no? Y de poner la oreja y abrir el ojo y de estar muy atento, ¿no? Porque aquí hay muchas historias y mucha historia, mucha profundidad, ¿no? Más allá de eso, de lo cotidiano y del día a día, hay, bueno, pues en África y en Mali en concreto, hay una profundidad enorme, ¿no? Sí, eso también pasa cuando vas desde el punto de vista de los negocios, ¿no? Con empresas, ¿no? Que a mí me ha tocado ir mucho también, ¿no? Y entonces cuando tienes reuniones de este tipo, es importantísimo. Nosotros nos olvidamos, ¿no? Vamos directamente a hablar de los temas de la reunión, ¿no? Pero es importantísimo de entrada pararse 10, 15 minutos, contar tú quién eres, que él te escuche un poco y ya eso te aproxima mucho más, ¿no? Y ya hay una mentalidad más abierta o una actitud más abierta a escucharte, ¿no? Yo creo, Pablo, porque por un lado, una de las cosas que a mí me encantaría, ¿no? que consiguiera mi libro cuando a las personas que lo lean, es que les estimule también la curiosidad del viaje, ¿no? Y yo creo que además de lo que hemos comentado ya del latido del Magreb, del libro de Pablo, que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con temas tan de actualidad como el Sáhara o el yihadismo, ¿no? Yo creo que también es un canto, una oda a eso, ¿no? A la pasión por viajar. Y voy a leer un párrafo que a mí se me quedó, ¿no? de ese personaje Álvaro reflexionando, ¿no? Y dice así el párrafo en concreto, ¿no? No ocurre nada si te quedas en tu casa. No ocurre nada. Si no sientes algo de curiosidad, si la inercia te lleva, no ocurre nada. Si no precisas entender lo que te rodea, si no lo percibes como una necesidad, como un salvavidas en el mar del vacío. No ocurre nada si todo lo que te ha sido dado te colma. Si solo hablas tú, si no estás dispuesto a escuchar, si no haces la primera pregunta, si consideras que tus opiniones son verdades en lugar de una mera opinión. No ocurre nada.
y si no das ese paso incierto que no sabes a dónde te dirige, y si no estás dispuesto a recibir lo inesperado, y si cierras los ojos, vuelves la vista porque no era lo que te gustaría o lo que imaginabas, entonces no ocurre nada. Una maravilla, ¿no? Este párrafo es para enmarcarlo, ¿no? Yo cuando tenía... Joder, me he emocionado. Pues lo has escrito tú, ¿no? Sí, sí. Cuando tenía 25 años, bueno, pues me acabé la carrera, acabé económicas y decidí coger la mochila y darme la vuelta al mundo. Y fue en el 94. Mira, esta parte de tu vida sí. No la sabía yo mucho. Y bueno, estuve 4 meses, ¿no? Dando la vuelta al mundo, ¿no? Yo solo. Y la verdad que era un niño y estaba muerto de miedo, pero decidí hacer ese viaje, ¿no? Y fue la experiencia más importante que yo he tenido en mi vida, ¿no? Ese viaje, ¿no? Cuando entré por China, en una época en la que no había internet, no había tarjetas de crédito, viajar era mucho más difícil, ¿no? Y los primeros días fueron difíciles, y después de 2 semanas, cuando llegué a Pekín y estaba allí feliz de haberlo conseguido y de estar viajando yo solo y de sentirme bien, había conocido también gente interesante por el camino, pues bueno, era un motivo de orgullo tremendo, ¿no? Y así fueron esos 4 meses, ¿no? Por distintos sitios, ¿no? Y después me metí a trabajar en la Cámara de Comercio y ya me metí en la rutina y me metí en las obligaciones, ¿no? Y siempre me recriminaba a mí mismo, ¿no? Me recriminaba a mí mismo el que ya habían dejado de ocurrir cosas, ¿no? Digo, ya no ocurre nada. O sea, ya estoy metido de lleno en la vida cotidiana, en la inercia, en las obligaciones que nos autoimponemos. Y me gustaría que ocurriesen más cosas, ¿no? Y por eso cuando decía antes lo de Pepe, porque cuando Pepe se fue a Senegal, y me acuerdo que viniste, Pablo, me voy para Senegal. Digo, joder, este se va a que le ocurran cosas, ¿sabes? Y entonces la vida, ¿no? La vida a veces es una camisa de fuerza, ¿no? Y los que vivimos con esa camisa de fuerza, como me pasa a mí muchas veces, pues nos queda la literatura, ¿no? Nos queda la literatura para poder huir de esa camisa de fuerza y poder experimentar otras vidas, ¿no? Entonces Álvaro no es sino un trasunto mío, ¿sabes? Yo no soy Álvaro, a mí me gustaría ser Álvaro, ¿no? Pero no lo consigo, aunque quizás no tiro la toalla todavía, ¿no? Es un poco, es verdad que no es tú, porque es un personaje, pero hay mucho de ti, ¿no? En Álvaro. Cuando, ¿no? el opuesto ese que tú planteas, yo creo que es un poco tramposo, ¿no? Porque tú, a pesar de que efectivamente has tenido tu actividad en la Cámara de Comercio o en la vida, digamos, como director general, ¿verdad? Pero has tenido oportunidad de viajar y has tenido siempre los ojos muy abiertos y muy pendiente, ¿no? de todo lo que pasaba a tu alrededor, ¿no? Y yo creo que al final eso es el viaje, ¿no? Porque hay quien puede estar en 20 países y si va con los ojos cerrados y no escucha, ¿no? Y un poco en este párrafo un poco tú lo trasladas, ¿no? Ahora que decías lo importante también de tomar determinadas decisiones en la vida, ¿no? Cuando yo me voy a África en el 2011, no fue una decisión fácil, ¿no? Porque imagínate, ¿no? La familia, económicamente también es complicado. Al principio fue muy duro, ¿no? Porque cubrir guerras o epidemias, ¿no? sin los medios adecuados, ¿no? Yo iba como freelance, tú lo sabes. Además, Pablo, bueno, pues en esos años me echó una mano, hay que decirlo, ¿no? Yo no tengo ningún problema en reconocerlo, ¿no? Y fue así, ¿no? Me dio currillo, ¿no? Me ayudó, ¿no? Mucho en su momento, ¿no? Y yo eso siempre lo tendré muy presente, ¿no? Y yo tuve un compañero de piso, que era un cabronazo, la verdad, porque me dijo un día, ¿no? Me dijo, tío, tú no tienes un trabajo, tú has escogido o creado un trabajo para vivir la vida que quieres, ¿no? Fíjate si era cabronazo, ¿no? Porque yo me quedé dándoles vueltas luego, digo, joder, tiene razón el tío, ¿no? Al final, de alguna manera esta es la vida que quería vivir y he encontrado el trabajo que se adapta perfectamente a esa vida, ¿no?
Y claro, pero yo decía, joder, yo le decía, Dani, tío, cabrón, no digas eso y tal. Yo tengo un curro como todo el mundo y tal, y no voy a la oficina, es verdad, pero tengo un trabajo, ¿no? Pero no, tenía Y, razón un poco y Dani, en ¿no? ese trabajo, Pepe, en ese trabajo que tú tienes, que nos has estado contando, bueno, pues muchas noticias terribles, ¿no? Porque tú cubriste la guerra de Mali, cubriste el ébola, fuiste al corazón del ébola cuando eso era casi un suicidio, te fuiste al norte de Nigeria a cubrir el conflicto de Boko Haram. Entonces yo te iba siguiendo y digo, joder, es que este tío cada vez se mete en un sitio más complicado, ¿no? Y nos has ido contando todo eso, ¿no? Pero después nos regalas un libro. ¿Por qué has escrito este libro? Bueno, es un poco un ajuste de cuentas, ¿eh? Conmigo mismo primero, porque es verdad que, bueno, el periodismo demanda, digamos, el sistema demanda mucho, pues la actualidad, la guerra, el golpe de Estado, el yihadismo. Entonces, claro, te toca eso, meterte en fregados, ¿no? Pero yo siempre he tenido como la sensación de que no estaba siendo justo, ¿no? Con el África que tanto me ha dado, ¿no? Y que tanto me sigue dando, ¿no? Que solo contar lo periodístico o lo negativo era ofrecer una imagen un poco ajustada a la realidad, ¿no? Que África es mucho más. Y entonces este libro, tampoco sin la pretensión de ir solo a lo bueno, ¿no? No es buenista, como decías tú antes, ¿no? El tuyo. Es un libro en el que se reflejan realidades muy duras también, pero que yo creo que la balanza está más equilibrada, ¿no? Y hay que decir que nace por el empeño del periódico La Provincia, que fue mi periódico de toda la vida, donde yo he colaborado mucho, ¿no? Y de vez en cuando sigo colaborando, y nace por el empeño de ellos de que yo hiciera una serie de crónicas sobre vida cotidiana en África, ¿no? Y que yo al principio no estaba muy convencido porque me sacaba de mi zona de confort, ¿no? Mi zona de confort era las guerras, era tal, aunque parezca paradójico, ¿no? Y era un esfuerzo de darle al magín y decir, bueno, todas las semanas, joder, pues todas las semanas es contar una historia, ¿no? Y al principio fui un poco reacio, ¿no? Pero luego cuando empezó a fluir la cosa, ¿no? Empecé a sentirme más a gusto, más cómodo. De hecho, yo creo que hay una prosa un poco diferente, ¿no? De la que habitualmente salen los periódicos, ¿no? Es un poco, pues con un cierto tono un poco más literario y tal, porque yo quería que fueran crónicas que perduraran, que ofrecieran otra realidad, ¿no? A veces incluso a caballo entre lo literario y lo periodístico, ¿no? Y ahora le estoy muy agradecido, ¿no? A quienes me empujaron a hacer esas crónicas, porque luego recibí el premio Saliu Traoré de nuestro amigo Saliu, ¿no? Que nos dejó desgraciadamente y que luego tenemos este premio de Casa África y la Agencia EFE. Y bueno, tuvieron a bien darme ese premio y consideramos con José Luis González Ruano, ¿no? Nuestro querido amigo también desaparecido, que fuera un libro, ¿no? Y ese es un poco el germen, ¿no? Un ajuste de cuentas personal y profesional con lo que yo creo que es realmente África, ¿no? Que es eso, una realidad diversa, compleja y que no es para nada solo un África doliente y sufriente y pobrecillos y tal. No, no. Hay una África muy empoderada, de que hacen cosas, sociedad civil muy activa, el tema de la mujer, y que sobrevive pese a todas las adversidades, ¿no? Sí, efectivamente, estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Hay tantas Áfricas, ¿no? Hay tantas Áfricas. Decimos África, son 54 países, tantas Áfricas. Pero bueno, yo no sé si damos la palabra al Sí, público, Pepe, no sé si alguien quiere preguntar algo a Pepe o a mí. no sé si hay micro para la gente o no. Este micro. Nada, rápidamente, Pablo, Pepe, Pablo, yo te podría preguntar, Pablo, qué es eso de un libro buenista, pero no lo voy a hacer. No quiero ni saberlo, pero yo, Pepe, estarás más mayor, pero tío, te sienta bien África hoy. Yo lo único que echo de menos es tu camisa senegalesa. Mira, a ver, tío. Em, no, solo quería hacer una consideración porque, en fin, no sé, siempre dicen, no sé, España, México, Alemania y África, como si fuera un país, África, joder, es un poco apabullante ya. No lo digo por ustedes, pero quería decirlo, ¿vale? Y entonces, y para no acaparar más, solo quería decir algo
si puede ser, que basta ya, que Estado saharaui o martirio. Gracias. Sí, bueno, yo por lo que comentabas de África y las Áfricas, ¿no? Yo conozco sobre todo 4 países, tú conocerás muchos más que yo, vamos a, yo conozco en profundidad 4 países de África, después he estado en unos 15, ¿no? Pero los que yo conozco con más profundidad, que son Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde, es que no tienen nada que ver uno con otro. Nada, son realidades completamente distintas. Incluso Marruecos y Mauritania, que podríamos presumir que son más parecidos, también son completamente distintos, ¿no? Y las realidades, la idiosincrasia, todo es completamente distinto. Entonces, claro, la diversidad es... tú constatas que eso es así, ¿no? Evidentemente, ¿no? Felicidades por la presentación, Pepe. Nos conocemos y gracias a ti nos enteramos de lo que pasa en África. Solo te animaría a que Guinguimbali volviera a aparecer de nuevo. Es lo único que desearía, ¿no? Porque estamos hablando de África y parece que es un continente muy lejano. Yo sí que reflexionaba sobre el libro que tengo que... no quiero que nadie se moleste, simplemente hablo desde la ignorancia, ¿no? Lo digo por el libro de Pablo, que creo que habla del Sáhara, ¿no? Entonces, él ha dicho, yo he escrito, yo simplemente digo, y que la gente piense. Eso a mí me da terror, porque yo ahí veo neutralidad. Y en el caso que tengo que leer el libro, pido perdón porque todavía no he leído el libro, ¿no? Pero cuando yo oigo a alguien que dice, no, yo digo lo que estoy viendo y que el lector piense lo que crea. Yo ahí veo neutralidad y en el tema del Sáhara yo creo que hay que tener compromiso. O te pones con un lado o te pones con el otro. Yo sé que desde Canarias hay muchos intereses, ya sabemos lo que hay y entonces tenemos, sí, los saharauis tienen razón, pero tenemos que cuidar a los marroquíes por los intereses económicos, etcétera, etcétera, la inmigración, todo lo que nosotros conocemos. Era simplemente esto, una reflexión. La neutralidad en un tema como el Sáhara y Marruecos, yo creo que no debe haber. Ahí te tienes tibio no puede ser, o frío o caliente. Gracias. Sí. No, yo entiendo perfectamente lo que dices, ¿no? Discrepo un poquito, porque yo creo que el ejercicio del novelista, como siempre hablamos que las novelas tienen que plantear preguntas, ¿no? Y es un ejercicio que yo he mantenido siempre en todas mis novelas, ¿no? Yo comento temas, algunos conflictivos, algunos irreverentes, también hay algunas escenas irreverentes, 3 o 4 en la novela, y bueno, y después cada uno lo interpreta como entienda, ¿no? Y sí, reconozco, he hecho ese ejercicio de neutralidad, he hecho ese ejercicio de, bueno, no sé si de neutralidad, igual hay fases en las que parece que, bueno, yo creo que es de neutralidad. ¿Tú piensas que es de neutralidad? ¿Es un ejercicio de neutralidad o no? Yo creo que es de neutralidad, sinceramente, y está hecho así adrede. O sea, además hay una escena muy significativa, pero no voy a... No, mira, yo fui al Sahara. Yo fui para trabajar la parte del capítulo del Sahara, me fui a la Yum. Y me fui con mucho miedo, porque yo había sido... No, yo era todavía director general de Relaciones con África. Y cuando que ya no soy hace 3 años, ¿no? Y cuando fui, bueno, teóricamente, si eres un cargo público, no podías desplazarte como cargo público, ¿no? Pero yo me quería desplazar como persona, ¿no? Como Pablo, simplemente, ¿no? Y bueno, me acuerdo que llamé a la embajada y dije, pues tengo que ir a la Yum porque estoy con la novela y tengo que documentarme allí, tengo que ver el ambiente allí como es y todo eso, ¿no? Y entonces me dijeron, no, si tú vas como Pablo no hay ningún problema, ¿no? Y yo fui como Pablo, ¿no? Y allí me recibieron 2 personas que estuvieron conmigo, 3 personas que estuvieron conmigo 2 días, ¿no?
Y yo los escuchaba a ellos, los iba escuchando, ¿no? Y ahí surgió y me hablaron de alguna familia que estaba dividida, por el tema del Sahara, ¿no? Y a mí me dio mucha pena eso, ¿no? Me dio mucha pena que familias, ¿no? Que a lo mejor unos toman partida por un lado y otros por otro, ¿no? Pero que dividiese a familias me daba mucha pena, ¿no? Y entonces me digo, qué lástima, ¿no? Entonces a ver si lo puedo contar desde una familia en las que unos piensan una cosa y otros piensan otra cosa. Y eso fue lo que hice. ¿No? No lo cuenta Álvaro, el protagonista, sino lo cuenta una familia, ¿no? Y al ser la familia, pues uno opinaba una cosa y otro opinaba otra cosa, ¿no? Y eso es lo que trato de trasladar, ¿no? Yo sí me encantaría que lo leyeras y después que tengas tu opinión sobre si he sido demasiado, a lo mejor dices, no, es que eres un blando porque no te has posicionado. Bueno, pues puede ser una opinión, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que planteo todos los argumentos, creo, y bueno, y ahí lo dejo a juicio del lector. Sí, bueno, la pregunta es para los dos, pero un poco me llama la atención, ya he visto algunas crónicas en la provincia de Pepe, cuando acabas de contar el origen, porque sabes que siempre ha pasado al revés en el tema del periodismo, son los periodistas los que convencen a las empresas de que hay que hablar de África, hay que hacer crónicas, quiero decir, buena parte del trabajo de Nicolás Castellano no se entendería si Nicolás Castellano no les comía el coco a sus jefes en Madrid de la importancia de tratar el tema migratorio desde las voces de los migrantes. Cuando coincidimos en Mauritania en un viaje, antes de que tú estuvieras por allí, Pepe, realmente los medios nos mandaron allí a cubrir la visita de 2 cargos del gobierno canario a Nuakchot. Y nosotros a nuestros jefes les dijimos, vamos a Nuadhibou, que estamos hablando de los cayucos todo el día, para hablar con la gente que se montaba el cayuco y preguntarles, ¿no? Desgraciadamente, y la pregunta a los dos, ¿por qué han sido tan ciegos los medios en Canarias han levantado tanto el muro respecto a África y a la población africana, y hasta que Pepe rompe un poco la brecha, se iba con viajes patrocinados por las cámaras de comercio, viajes con intereses? Hay un periodista que hace un viaje patrocinado por empresarios, y en Canarias sabemos mucho de periodistas patrocinados y de medios patrocinados por empresarios. No cuenta con libertad las cosas, cuenta los negocios, pero no lo que hay detrás ni lo que hay en la calle, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que los medios canarios han sido tan cerrados a esas cosas? Lo que hizo la provincia aquí, que acaba en este libro, es una excepción, que te anime a ti a escribir de África, ¿no? Mira, yo no... A ver, yo la reflexión que hago es, efectivamente, los medios de comunicación en general no han hecho, digamos, el esfuerzo que yo creo que les tocaría, ¿no? Por dar más presencia al continente africano, pero yo creo que es un reflejo de la sociedad. O sea, al final los medios no son un ente extraterrestre, digamos, sino que forma parte de una sociedad que ha dado la espalda al continente africano, ¿no? Cuando África está allá al lado, cuando tenemos el conflicto del Sáhara, por ejemplo, tan cerca, ¿no? No solo tan cerca geográficamente, sino tan cerca emocionalmente, tan metido en nuestro interior, ¿no? Con los vínculos históricos enormes, ¿no? Yo he podido hacer investigaciones, por ejemplo, que tú lo citas en tu libro, ¿no? Sobre la presencia de pescadores canarios en Nuadhibou a lo largo de décadas, ¿no? O de los pescadores, que ya lo decía Viera y Clavijo, ¿no? Los pescadores que iban a las aguas del Banco Canario Sahariano, ¿no? Entonces, yo creo que en general es una sociedad que ha sido como muy temerosa, ¿no? De siempre de lo africano, ¿no? Parecía que todo lo que venía de África era lo oscuro, lo malo, ¿no? Lo negativo, salvo excepciones, ¿no? Entonces, pues los medios un poco, yo creo que, bueno, pues hemos sido quizás un poco como sociedad, como los nuevos ricos, que de repente nos convertimos en europeos y queremos como pasar la página rápido de cuando emigrábamos a América o de cuando teníamos que emigrar a África, porque también emigramos mucho al continente africano, ¿no? Ahí está no solo el Sáhara, sino Sidi Ifni y otros lugares, ¿no? Y la presencia que tenemos aquí de comunidades saharauis, mauritanas y de tantos países, ¿no? Que conviven cotidianamente con nosotros. Pero yo creo que hay un punto, en ese hilo, ¿no? Hay un punto clave, o por supuesto que decir del origen
africano de los Canarios, ¿no? Como aquí está Luis Socorro, que está haciendo un trabajo excepcional, publicándolo todos los sábados en el diario.es sobre el origen de Canarias, ¿no? De los canarios, ¿no? Con esos reportajes que está haciendo. Pero yo creo que hay un momento en el que la llegada de migrantes en pateras primero y luego en cayucos a Canarias nos produce una sacudida, ¿no? Y de repente nos trae esa África, ya no te hablo de Marruecos o el Sáhara, sino la África de Sierra Leona, de Camerún, de Nigeria, del Senegal, de Mali, de repente está aquí. Y yo creo que eso, de alguna manera, en la cabeza de mucha gente, se produce un punto, hay un cambio, ¿no? Es decir, y personalmente en la mía, no podemos seguir dando la espalda a un continente que sus jóvenes se están jugando la vida en el intento de venir. Tenemos que hacer el esfuerzo de entenderlo, ¿no? Y yo creo que ahí se produce para mí por lo menos, hay un clic, ¿no? Y siendo verdad lo que tú dices de que los medios de comunicación tradicionalmente no han mirado demasiado a África, sí que creo que percibo brotes verdes, ¿sabes? Percibo en los medios y en la sociedad en general. Percibo como que hay un cambio de rumbo, un cambio de ciclo, que todavía hay mucho camino por recorrer, ¿no? No sé si... Sí, yo estuve, en relación con lo que dices, yo estuve yendo a Senegal, empecé a ir a Senegal en el 97 por ahí, y bueno, iba con una mirada, bueno, que no me interesaba mucho más allá de lo que veía en ese primer viaje, ¿no? Y hasta que un día, bueno, me fui a cenar con un chico senegalés y me llevó él a un restaurante senegalés y cené con él y me empezó a hablar y de la vida en Senegal, de su realidad, de su cultura y me recomendó unos libros, ¿no? Y entonces yo compré esos libros, los compré allí en la librería Le Quatre-Vents, allí en Senegal. Al día siguiente fui a Dakar y al día siguiente estaba en Dakar, fui a comprar los libros, ¿no? Y cuando leí esos libros, me quedé absolutamente impresionado, porque dije, joder, todo lo que hay aquí, todo lo que hay, lo leí en francés, ¿eh? Yo tengo la suerte de hablar francés y lo leí en francés. Digo, todo lo que hay aquí que no teníamos ni idea, ni idea. Entonces fue la lectura de esos libros, esa cena y la lectura de esos libros en francés lo que me despertó el interés en conocer más, ¿no? Y eso es difícil porque tienes que leer francés, porque casi todo está en francés, porque tienes que interesarte por una cultura distinta, que hablan otro idioma, que a veces las cosas son distintas, ¿no? No muchas veces nos sentimos cómodos, ¿no? Muchas veces nos sentimos cómodos aquí, ¿no? O nos sentimos cómodos hablando a lo mejor con un uruguayo porque es mucho más próximo y todo sale mucho más sencillo, ¿no? Pero cuando estás con un africano, pues es más difícil, porque culturalmente somos distintos, ¿no? Entonces, hacer ese esfuerzo, hay que hacerlo, ¿no? Y si no lo hacemos, nos quedamos con la mirada absolutamente sesgada de lo que es aquello, ¿no? Y gracias a periodistas como Pepe, como Nico, que, bueno, como iniciativas como la de la provincia, como Germán Santana, que también recuerdo a Germán Santana que está haciendo la labor, como tú, ¿sabes? Empiezan a haber gentes que empiezan a entender y a contarnos, ¿no? Desgraciadamente creo que ya no tenemos mucho más tiempo, ¿no? Nos tenemos que ir despidiendo. Los libros, tanto el de Pablo como el mío, están a la venta. Había una pregunta más, no sé si da tiempo, es que me habían hecho señas de que... Bueno, rápidamente, en primer lugar, darles la enhorabuena por vuestros libros y por esta magnífica conversación, este diálogo que han tenido que nos está enriqueciendo mucho. En segundo lugar, yo venía exclusivamente a escuchar a Pepe, no sabía que estaba Pablo, y en lugar de un libro pues me voy a llevar dos. Y en tercer lugar, yo he tenido la suerte, yo fui uno de esos cientos, miles de lectores que seguía cada semana las crónicas. Y una preguntita muy de respuesta corta. Estos 11 o 12 años de tu experiencia en África, ¿ha cambiado tu perspectiva de la vida desde un punto de vista personal y profesional? Claro. Gracias claro. a los dos. Son 11 años, ¿no? Yo creo que alguien incluso que no haya tenido la oportunidad de vivir determinadas experiencias como las que yo he vivido, en 11 años sin duda que a todos nos cambia un poco la perspectiva, ¿no? Y claro, para mí ha sido un viajazo personal y profesional, África, ¿no? Ha sido un viajazo. Yo a veces tengo la sensación de haber vivido 2 o 3 vidas en 10 años,
porque de repente un pibe de la garita verse, ¿no?, en la guerra de Mali, ¿no?, con chanclas y, no, es que ha sido tremendo. Y bueno, y pues fruto de eso hoy estamos aquí y ojalá que podamos seguir contando, ¿no?, historias. Muchas gracias a la Feria del Libro, los libros, gracias.